el reino de Dios en tu vida. Tú lo que vas a recibir, tú lo has recibido. Acuérdense de la mujer samaritana. ¿Qué fue lo que le dijo Jesús? Okay. El agua que yo te daré será una fuente que salte para vida eterna. Nosotros vamos a hacer una fuente en la cual la vida eterna que es impartida por nuestro Señor Jesucristo, vamos a hacerla accesible a las personas que no conocen. Como, ¿cuál es tu nombre, hermano? Wilmer. Acceso para Wilmer. Acceso para todo aquel que no conoce a Cristo. Vas a ser accesible. Y entonces Él se va a revelar a la vida de todo el que no conoce, le va a abrir los ojos, pero ahí vamos a ver que yo o cualquiera de ustedes que ya tiene y conoce al Señor, tiene esa fuente. Y cuando yo hablo palabra de Dios y yo le digo a mi hermana, el Señor te ama y tiene un propósito maravilloso en tu vida, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Wow. Cuando yo hablo esa palabra, la palabra viaja. Y la palabra va a ser para que el Señor la implantó y la puso. Pero, ¿qué es lo que está pasando? Que Cristo está actuando en mí para alcanzar a Wilmer o a cualquier otra persona que no tenga a Cristo. Entonces, lo que yo recibí del Señor hace ya casi 30 años, cuando yo entregué mi vida a Cristo, mi vida cambió y Él me transformó lo que yo soy el día de hoy. Amén. ¿Ok? Lo que yo recibí, tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes dar lo que tú no aprendes. No puedes enseñar lo que tú no aprendes. Yo recibí al Señor y yo te puedo impartir al Señor. Si tú, la revelación viene por entender y conocer, recibir, y entonces tú vas a dar. La iglesia es el lugar en el cual nosotros vamos a impartir esa gracia, la gracia de Dios que es en Cristo Jesús a cada una de las personas que no conocen a Jesucristo. ¿Ok? Vamos a Tito capítulo 3, versículo 15. Si ustedes me ayudan y tienen su Biblia en Tito, capítulo 3. Tito está después de segunda de Timoteo y antes de Filemón, ya casi al final de la Biblia. Capítulo 3, versículo 15. No, perdón, am I right? Todos los que están conmigo te saludan, saludan a los que aman. No, ese no es el versículo, perdón, hermano. Parece que lo confundí con otro libro. No era el verso 5. El verso 5. No era de Tito. Sí, el verso 5. Gracias, hermana. Anoche estuve en la clase, lo anterior. El verso 5, perdón, el verso 5.
Ok, en el contexto de este versículo, ok, dice que cuando Él se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con nosotros, dice que nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ese es el proceso en el cual nosotros vamos a pasar cuando nosotros entregamos nuestra vida a Jesucristo. ¿Ok? So, vemos nosotros que somos llamados por revelación, ¿ok? Y cuando Dios pone su simiente en nosotros, vamos a cambiar nuestra naturaleza. Dios pone su ADN en nosotros, ¿ok? Y nuestra naturaleza va a cambiar. La naturaleza de Dios. En Juan 1:12 dice: a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando venimos nosotros a Juan capítulo 1, versículo 12, ok, venimos a ser hijos de Dios. Ya no pertenecemos al reino de las tinieblas, ahora pertenecemos al reino de su amado Hijo. Hemos sido trasladados. Amén. No es que vas a ir paso a paso, sino que eres trasladado al reino de su amado Hijo, Jesucristo. ¿Cuántos se acuerdan que Jesucristo dijo cuando comenzó el ministerio: arrepiéntanse que el reino de Dios se ha acercado? Muchos piensan que el reino de Dios es un lugar en el cual hay un trono y todo eso. Pero el reino de Dios no es una cosa, el reino de Dios es una persona. Y aquí prácticamente vamos a sacar mucho porque, como hemos aprendido, yo antes estaba, estudiando y todo eso, y a veces pensaba otras cosas que no. Pero cuando vengo yo a la revelación de nuestro Señor Jesucristo, dice, el reino de Dios es una persona, que es Cristo. Y cuando Cristo se imparte y te da la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Venid. Cuando nosotros venimos a Cristo, Él nos imparte esa paz. Y cuando Él se imparte, prácticamente Él pone el reino en ti. Amén. Y ahora ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, que se entregó a sí mismo por mí y mi amor. Aleluya. Santo eres, Señor. So, diga, hermano. Es por eso que ahora nosotros somos real sacerdocio, pueblo santo, Pueblo escogido por Dios. por Dios, Sí. reyes Y sacerdotes. Ok. Vamos a Efesios 3:10 y ya vamos a comenzar con la posición en la iglesia. Y gracias, hermano, por recordármelo. Ok. Habíamos hablado la semana pasada que nosotros tenemos que presentar a nuestros hermanos, ok, perfectos en Cristo. Cada uno de nosotros somos tutores, somos personas que vamos a ministrar a los hermanos, ok, y a los que vengan a la iglesia, porque aquí en la iglesia es lo que se va a decir, como Pablo cuando él vino a Jesús, le dijo: anda ahora entra a la ciudad, que ahí se te va a decir qué es lo que tú vas a hacer. So, aquí nosotros le vamos a decir a los hermanos qué es lo que van a hacer. La iglesia. Entonces, aquí estoy chequeando las notas que yo tengo. Ok. Efesios 3:10 dice: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer. So, vamos a parar ahí. La multiforme sabiduría de Dios. So, multi es mucho, forma es formas de sabiduría.
sabiduría en conocimiento, en ciencia, sabiduría en el Evangelio, sabiduría en cómo hacer las cosas, sabiduría en actuar, sabiduría en cómo contestar. A veces nosotros estamos en el reino, pero tenemos un pie en el mundo también, ¿ok? Y cuando salimos de aquí para allá, actuamos diferente. Tenemos que hacer lo mismo que hacemos en la iglesia, también hacer en el mundo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque si tú examinas tu vida, de que tú vienes a la iglesia y tú eres santo y, así yo me sentía cuando yo iba a la iglesia católica, yo era santo dentro. Pero cuando yo salía de la iglesia era el diablo en bicicleta. Diga, hermano. Oye, quiero que te toque un poquito de eso porque hay una confusión en mucha gente que nos dicen un pie adentro y un pie afuera. Si te cortan una pierna, tú no puedes caminar sino con una muleta. Entonces, en el Evangelio no considera dos reinos, considera un solo reino que es el de Cristo. Y el otro, el de Satanás. Si tú estás en el mundo viviendo bajo la ley del pecado, Dios nunca va a parar en ti. Puede congregarte 10 veces en la iglesia, puede congregarte 20 veces en la iglesia, 10 días en la iglesia, 200 días a la semana, 5 o 6 horas. Si no vives bajo los principios de Dios, no estás con Dios. Amén. Por eso dice la palabra que es necesario que el trigo y la cizaña crezcan juntos, porque Dios no se divide. Ajá. Dios no comparte su gloria con el pecado. Pero sabemos que tú y yo, antes de ser trigo, éramos cizaña. Pero pasé a trigo. Sí, pero Dios te llamó, entonces te convertiste en trigo. ¿Tú crees que Dios tiene poder para convertir la cizaña en trigo? Claro. Ok. Yo no solamente lo creo, sino que yo lo sé. Amén. Le digo lo sé porque yo he dado palabras a cizaña y después han venido, después de 4 años, me dice Mauricio, me entregué a Jesucristo y ahora estoy sirviendo en una iglesia. ¿Por qué? Porque Dios, tú plantas, Apolo riega, pero Cristo da el crecimiento. Pero Mao, no estamos hablando acerca de la gente que confiesa a Jesús. Sí, pero confiesa a Jesús, ¿por qué? Porque tenemos que deshacernos de todas las cosas de la vida pasada y de todo lo que es la realidad pasada, porque la realidad actual que ahora tú perteneces al reino de Dios. Entonces, a veces, ¿qué es lo que te domina? ¿Ok? ¿Qué pasa? Que cuando te caen 5 kilos en el pie chiquito del pie, entonces tú pegas un grito, ¿ok? Y se sale todo el mundo de ahí. Es que el mundo no va a salir de ahí, Mauricio. Eso es lo que yo quiero que nosotros como iglesia entendamos algo. Que caminar en el espíritu. Una vez una persona en un estudio decía que dice, ay Dios, mamá es un dedo, ay Dios, mamá es un dedo. No voy a decir, ay diablo, mamá es un dedo. Porque eso no es mi vocabulario. Nosotros como iglesia tenemos que estar educados al vocabulario de Dios. ¿Me entiendes? Te majaron un dedo. ¡Pum! Gloria a Dios. Entonces la persona me dijo, ¿por qué todo es Dios? No, mi vocabulario es Dios. ¿Cuántos años tú tienes en el Evangelio? Poco, 10 años. 10 años. El que tiene 1 año no puede hacer lo mismo que tú tienes 10 años. Por eso tú tienes que crecer en el conocimiento, ¿correcto? No, pero si te educamos bajo ese principio que sea Dios, el panorama cambia. Claro. Pero Dios es el que va a hacer la transformación. No es una transformación de un día a la mañana, es una transformación gradual. Paulatinamente. Tú vas y comes. Tú no puedes, es como que se come un niño. A un niño tú no le puedes dar carne porque no le han crecido los dientes todavía. ¿Okay? Pero paremos ahí y vamos a seguir adelante. ¿Ok? Ok, dice, la sabiduría o sea dada a conocer. Hermano, pero a veces sucede un fenómeno en las iglesias. Sí. Que el nuevo creyente se ve más cristiano que el que tiene 20 años convertido. Sí. Por ejemplo, en un nuevo creyente usted a veces no escucha las palabras de un no convertido y a veces en un cristiano las escucha y el cristiano a veces dice, y no te digo más porque soy cristiano. Exacto. Claro, es la educación. Eso está en la persona, el encuentro o el cambio que la persona quiera tener con Jesús. Amén. Que a veces podemos tener el tiempo que tengamos, pero como te mismo ha dicho a veces somos más diablos que el diablo. Hacemos cosas más malas que uno convertido. Todo está en la relación que uno tiene con Dios. Sometimiento. Así es. Entonces,
Diga, hermano. Y dice la palabra de Dios que según es tu pensamiento, así eres tú. Amén. Si tú naciste en Cristo, Ajá. muchas veces nacen en Cristo, son nuevas criaturas y se alejan un poco del Señor y vienen machucón. Y como tienen a Cristo o la palabra de Dios infundada en esa persona, no dicen otra cosa, sino mientan a Jesucristo. Ahora, hay que estar fortalecido en el Señor, porque cuando uno se sale y se descarría y comienza a hacer cosas malas en el mundo, cuando le caiga la cosa en el pie, vas a decir otra cosa, no vas a meter a Cristo, porque te vas a llenar, su pensamiento vas a estar lleno de las cosas del mundo. Amén. Pero solamente la cuarta parte de toda la humanidad. ¿Por qué? Como el sembrador tiró semillas, ¿ok? Solamente una fue la que hizo, dio fruto. ¿Ok? So, continuamos aquí, que la sabiduría de Dios va a ser impartida en ti y sean dadas a conocer. Nosotros vamos a hacer Efesios 3:10. Ahora, Mauricio, Dígame. déjeme concluir. Ok. Dice la palabra de Dios que de la abundancia del corazón habla la boca. Correcto. O sea, eso es en todos los sentidos. Sí, pero ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Amén. Ok. Renovaos en tu mente. Pero renovaos no va a ser en un solo momento, es En todo creciendo. ¿Y cómo vamos a crecer por medio de la palabra? ¿Y cómo vamos a crecer por medio de la palabra? No, reuniéndonos aquí y tomando mentores que nos van a enseñar acerca de la palabra. Y que si de lo que estemos llenos, así vamos a reaccionar en todo tiempo y en todo momento. Exacto. Entonces, si la persona viene aquí, se sienta y escucha todos los días, pero no se llena y esa palabra no le trabaja, ahí sí voy con usted que está un pie adentro y otro afuera. O sea, Correcto. cuando esté afuera en cualquier circunstancia, le va a salir de lo que está lleno. Puede venir a la iglesia, puede pasarse toda su vida, puede ser cristiano de 50 años, el nombre, pero su vida todavía no ha sido transformada a través de la palabra. Correcto. Y por eso es que vemos cristianos, como dice el hermano Oscar, que te dicen todas sus verdades, y no te digo más porque soy cristiano, o sea, pero están llenos de eso, de esa arrogancia, de esas malas palabras, o sea, y dejamos a los creyentes nuevos, recién nacidos, con la boca abierta. Ajá. Cuando yo no era cristiana, yo decía, yo no me convierto, porque ¿qué cristiano es ese? Mira lo que dice, mira cómo reacciona, mira cómo actúa, y eso me mantenía a mí lejos del evangelio, hasta que yo me di cuenta que no era así, o sea, todos no somos iguales, pero me di cuenta que era a través de la palabra, y por eso yo soy una loca con decirle a la gente, usted lea su Biblia, estudie la palabra y deje que esa palabra lo transforme. Amén. Lo transforme, porque mi carácter rebelde y mi sangre y mi apellido, como decimos los latinos, porque mi apellido, o sea, mi apellido tiene que someterse a la palabra de Dios. Si yo dejo que esa palabra trabaje en mi vida, se Amén. somete. Si no, se- Tienes un minuto. Sí, sí. Ah, no, es mucho. No, iba a decir que por eso me gusta ese tema. Posición de la iglesia, es como vuelvo y rectifico algo. No, porque va a predicar ahora. No, porque el tema es algo que se entiende, el tema. Es lo que está pasando, que no te digo más, que no te hago esto porque soy evangélico. La Biblia dice 2 Corintios 5:16. También dice en 2 San Juan, venía a mí todo lo que te cargado y cansado, para no tocar los tópicos de los versículos bíblicos. Sí. Hay gente que venimos a la iglesia y no dejamos que Dios trabaje en nosotros. Amén. Y quedamos con el yo en nosotros. Y que yo esto, y que yo lo otro. Y no dejamos que Dios haga lo que tiene que hacer. Por eso es que en el evangelio existe, en el evangelio no, en el ser humano existe la arrogancia, Claro. la altivez, Nosotros tenemos el la orgullo, ofensa. pila de cosas. Y aún confesamos, pero no queremos lo que Jesús puede hacer. Amén. Y es el peligro más grande, tú como creyente, llegando a una iglesia. Amén. Ya terminé. Ok. Ok. Yo digo lo que está diciendo Basilio. Nosotros le entregamos, Dios llega hasta donde tú le entregues. Por ejemplo, hay personas que dicen, Dios te puede transformar de varias maneras, pero tú tienes que darle ese permiso a Dios de que lo haga. Porque el único que entra, vamos a suponer, cuando Dios entra a una vida y esa vida está limpia y de una hora a otra llega el devorador, Él es el único que no pide permiso. Más sin embargo, Dios sí te pide permiso de entrar en tu corazón. Y hay personas que dicen, no, porque mi orgullo, o sea,
lo hacen de ellos, lo